Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera. Y en esta ocasión con un personajazo allá en el puerto de Veracruz, Francisco Ávila Cambero, empresario y político y de allá del puerto de Veracruz, que me dice, si apago el clima, me achicharro. Mi estimado Francisco, ¿cómo estás? Buena tarde. Qué gusto saludarte, Tomás, a tus órdenes. Oye, Francisco, pues todo el mundo te ubicamos como un empresario exitoso, un político exitoso, con gran presencia pública en la sociedad de allá del puerto de Veracruz. Sin embargo, partimos aquí en este podcast de que detrás de toda personalidad hay una historia de vida. Y esa historia de vida, si la contamos, posiblemente pueda inspirar a más personas a buscar, construir y trabajar por sus sueños. Y ese es el motivo, Francisco, de platicar contigo en esta Salud Cafetera. ¿Cómo estás este día? Muy bien, muy contento. Es viernes, entonces tengo que preparar un artículo para el periódico y otro o ese mismo artículo leerlo en el radio en un rato más. Estoy activo, voy a cumplir 75 años, si Dios quiere, en diciembre, y considero que la vida es un regalo de Dios. Considero que el poder estar hasta ahorita con facultades necesarias o con las facultades necesarias para poder seguir trabajando, pues eso me llena de satisfacción. Hay muchas personas que, siendo más jóvenes que un servidor, pues están retiradas, están enfermas, o algunas inclusive compañeros de escuela han fallecido. Es parte de la vida. Entonces yo tengo que aprovechar los años que me quedan para tratar de ayudar a cambiar las cosas, a generar empleo, a generar riqueza, para poder cumplir con una responsabilidad social que tenemos todos. Y trato también de participar en medios de comunicación para dar a conocer mi punto de vista sobre aquellos temas que considero que pueden mejorarse. Creo que la participación ciudadana es importante y ojalá seamos escuchados por las autoridades, porque podríamos ayudar mucho dando una opinión desinteresada, dando una opinión justa, dando una opinión equilibrada, sensata, sobre cuáles pueden ser soluciones para el país. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces los que rebasamos los 70 años, pues tenemos una experiencia acumulada que podemos poner al servicio de los demás. Sin lugar a dudas, Paco, oye, pues 77 años, todo un chamaco, ¿no? Un pues puberto mira, setentón. la verdad, los años no los puedo negar, pero el ánimo, tengo, yo creo que el mismo ánimo que mis hijos o incluso que mis nietos. Dicen que el cuerpo es el que se arruga, pero bueno, el espíritu, pues depende de la filosofía de vida que tengas. Puedes en un momento dado tener el ánimo de un jovencito, junto con la experiencia, obviamente, de una persona de la tercera edad como soy yo. Esa combinación puede ser muy fructífera, porque tienes, por un lado, horas de vuelo, experiencias acumuladas, y por otro lado tienes ímpetu para emprender, para ayudar, para buscar soluciones. Yo creo que en la medida que todos participemos podemos transformar a este país para hacerlo más amigable con el medio ambiente, para que haya menos pugnas entre los diferentes sectores que conforman la comunidad, y para que pues de alguna forma, quienes ya pasamos una etapa de nuestra vida en la iniciativa privada y en la política, podamos, lo insisto, sugerir caminos de entendimiento, de soluciones que ayuden a las autoridades a hacer un mejor papel. Oye, Francisco, con toda esa experiencia, ese ánimo que dices que mantienes, y eso siempre contagia que personas ya algo mayores pues tengan ese ánimo de seguir creando, de seguir compartiendo, de seguir generando. Pero Francisco, detrás de todo esto que nos pones sobre la mesa, que nos estás compartiendo, hay una historia de vida. ¿De dónde eres, Francisco? A ver, mira, brevemente, yo soy de Coatepec, Veracruz. Nací en el año 1948.
estudié en lo que era un pueblo, tenía 20,000 habitantes, ahora tiene casi 100,000, y hice mi primaria. Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros en la primaria. Mis padres me mandaron al kinder a los 3 años, no aceptaban niños en primaria hasta que tuvieran 7, por lo tanto pasé 4 años en el kinder, y esos 4 años me permitieron egresar del kinder sabiendo leer y escribir, y y conocer medianamente los números. Tal vez no hacer sumas, tal vez no hacer multiplicaciones, pero sí medianamente los números. No era algo desconocido para mí cuando entré a la primaria, y eso te da una ventaja. Una ventaja porque es como si te permitieran en una carrera, en un maratón, te permitieran adelantar 3 o 4 kilómetros adelante de los demás competidores a la hora de iniciar. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho en la vida. Me encanta leer, me encanta la historia de México, aunque a veces es una historia que me da pena. Siento pena ajena porque cómo hemos perdido el tiempo en el siglo antepasado, el siglo XIX y parte del siglo XX, en revoluciones, cuartelazos, dictaduras, azonadas militares, pugnas o guerras entre mexicanos primero, que son guerras civiles, y con extranjeros. Entonces, México ha sido un país que ha sufrido mucho, y creo que es tiempo de buscar la unidad. Cuando una familia está unida, cuando un país está unido, es muy fácil triunfar, porque entonces las tareas se reparten entre todos, cada quien atiende, como en el cuento de Juan Pirulero, que cada quien atiende a su juego. Así, si cada quien atiende sus obligaciones y cumple con ellas, es mucho más fácil sacar al país adelante. A mí me preocupa mucho el hecho de tener la edad que traigo puesta y ver que en muchos aspectos, en lugar de ir adelante, vamos para atrás en educación, vamos para atrás en servicios de salud pública, vamos para atrás en muchos aspectos. En cuanto a seguridad, vamos para atrás. Entonces, me da preocupación el país que le vamos a dejar a los hijos y a los nietos. Yo soy abuelo ya, tengo 6 nietos, ya me preocupan ellos. ¿Qué país les vamos a dejar? Entonces, pues en esas estoy. Por eso es que he incursionado en los medios de comunicación para tratar de mandar un mensaje, primero de esperanza, segundo de unidad y tercero de trabajo. Nosotros no vamos a ir a ningún lado pensando en que el gobierno nos va a resolver las cosas, pensando en que nos va a dar una pensión, pensando que nos va a dar un apoyito. A ver, el gobierno no produce nada, el gobierno está para gobernar, el gobierno está para administrar justicia, o para impartir justicia, quiero decir. Y si el gobierno se mete en otras cosas y empieza a echar a perder a la gente regalándole dinero a cambio de nada, bueno, a cambio de su voto, pero a cambio de no producir, a cambio de no estudiar, porque no hay una garantía de un alumno que está recibiendo un apoyo en una beca, no hay garantía de que alguien lo revise para ver si está yendo siquiera a la escuela, o siquiera si está sacando buenas calificaciones. Entonces, ese tipo de apoyos generan votos, pero echan a perder a la gente, porque la acostumbran a lo fácil, a lo sencillo. Pero además hay otra cosa. En estos últimos años se ha enseñado mucho a odiar, y cuando hay odios, las cosas terminan mal. Hay una frase muy vieja que dice: quien siembra odios o quien siembra vientos cosecha tempestades. Entonces, creo que todas las autoridades deben de estar haciendo llamados a la unidad, al trabajo, al respeto. Durante muchos años se suprimió la clase de civismo. A las escuelas que enseñaban religión, pues la reprimieron. Entonces no hubo enseñanza de valores.
Y al no haber enseñanza de valores, pues es normal robar, es normal defraudar, es normal ir al gobierno, a un cargo público y decir que se gana poquito y salir con millones en la cartera o abajo del colchón o en propiedades. Todo ese tipo de cinismo en que hemos caído, creo que ha sido una de las causas más graves de la situación, bueno, que han dado origen a la situación que ahora vivimos. Hay robos, hay asaltos, hay crímenes, hay drogadicción, hay saqueo de recursos. Nada más veamos lo que están gastando las corcholatas, por ejemplo, en espectaculares. ¿De dónde salió el dinero? Hay cientos de espectaculares y lo que cuesta un espectacular, pues no creo que haya salido por arte de magia o por un acto de ilusionismo. De algún lado está saliendo ese recurso y eso está generando competencia desleal y está generando también compromisos de quienes lleguen al cargo, pues compromisos con quienes los financiaron. Entonces, claro, tenemos que respetar la ley, tenemos que estar conscientes de que si queremos un país mejor, ese país hay que construirlo entre todos los ciudadanos, con nuestra participación desinteresada, generosa, haciendo lo mejor posible en la medida de nuestras capacidades y si fuese posible, inclusive imponiéndonos algún sacrificio personal con tal de cumplir lo que se denomina hipoteca social. A quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar, que hemos estudiado, yo soy egresado de la escuela pública, de la escuela de gobierno, pues la educación no nos costó, les costó a nuestros padres mantener, darnos la comida, etcétera, pero la escuela es gratuita, entonces tenemos un compromiso con la comunidad que nos dio una profesión para devolverle algo de lo mucho que hemos recibido. Y creo que por ahí puede ir la idea para sacar este país adelante. Claro, oye Francisco, nos hablas de valores, nos hablas de educación, pero vamos a centrarnos en tu historia de vida, es decir, ¿cómo fuiste como niño en la escuela, con tus padres, en tu entorno, en tu comunidad? ¿Cómo se desarrolló Francisco? ¿Con qué jugaba? ¿Qué jugaba? ¿Cómo se relacionaba con sus amigos de la calle, la colonia? ¿Cómo fuiste de chavo? A ver, cuéntanos esa parte de ti, con más mucho allá gusto. de Mira, los políticos. Con mucho gusto. A ver, yo soy integrante de una familia de 8 hermanos, 7 hermanas, un servidor, el único varón. Obviamente fui muy consentido en casa, pero también muy apapachado, pero también tuve que entrar a trabajar, a ayudar, porque mantener a 8 chamacos no era fácil, y aunque trabajaba mi papá y mi mamá, tenían una academia, daban clases, entre otras cosas. Mi papá tenía muchas actividades, recuerdo que terminaba de trabajar 10, 11 de la noche, a veces yo lo acompañaba, trabajando todo el día. Y bueno, desde los 8 años tuve que ayudar en la casa. Teníamos una pequeña granja avícola, me tocaba repartir los blanquillos en bicicleta, me tocaba darles de comer a las gallinas, me tocaba ir a repartir pollos ya destazados y preparados desplumados, destazados, preparados ya para cocinarlos. Eso, bueno, teníamos también colmenas, me tocaba ayudar en la extracción de miel y acabar todo picoteado por las abejas. ¿Eso acá en Coatepec, Francisco? ¿Perdón? ¿Acá en Coatepec? En Coatepec, sí. En Coatepec. Bueno, combinaba el estudio con algún trabajo que hacía en casa. Todos teníamos que trabajar en la casa, mis hermanas ayudando con la limpieza, ayudando con la comida, y yo pues teniendo que salir a entregar pedidos. No me dio pena hacerlo, no fui muy amiguero, obviamente tenía yo un grupito de 2 o 3 amigos entrañables con los que estudiábamos, nos reuníamos a estudiar, y a veces a jugar también. Uno de niño necesita distracción, la distracción genera imaginación, genera sueños,
Creo que esa es la parte didáctica que tienen los juegos. A mí mi papá me regaló por Reyes un juego de construcción y un mecano. Entonces yo primero me sentía raro porque los demás niños pues traían un cochecito y yo tenía un mecano, había que armarlo, pero vas aprendiendo a resolver problemas. Los ladrillitos, pues a lo mejor me inclinaron para que después estudiara yo la carrera de ingeniería en la Facultad de Ingeniería de aquí de Veracruz, donde salí en 1971. Yo soy generación 67-71. En fin, eso en resumen, siendo estudiante. ¿Cómo te fue, Francisco? ¿Perdón? ¿Tu secundaria cómo te fue? ¿Tu secundaria? Mi secundaria bien. Yo estuve en escuela de varones en la primaria, pero al entrar a la secundaria había ya una secundaria mixta y pues obviamente no quieres quedar mal frente a las muchachas porque si te preguntaban algo te daba pena con el maestro, pero pena también con las muchachas que estaban ahí. Entonces eso de alguna manera nos motivaba a estudiar más. La preparatoria igual. Llego acá a Veracruz, bueno, es un cambio completo, dejo mi familia, tengo que venirme acá de Pupilo. A ver, Francisco, es que de repente te me vas y mi chamba es retenerte aquí en la parte del periodo. Tú dime, tú marca la pauta y yo te sigo. Oye, ¿qué jugabas? ¿Fútbol, trompo, canicas? ¿Qué jugabas? Mira, en esa época... Además de mexicano y eso. Mira, pues, ¿qué puedo decirte? Fui poco aficionado a los deportes. En la escuela jugábamos béisbol, con una pelota le llamábamos de esponja, porque el fútbol en esa época no estaba, cuando menos en Coatepec no era muy conocido. Yo recuerdo que la primera vez que me tocó jugar fútbol me dijeron, ¿qué hay que hacer? Bueno, pregunté, ¿qué hay que hacer? Pues mira, esta pelota hay que meterla en la portería que está enfrente. Pero no había reglas, no sabíamos de reglas, entonces los 22 jugadores andábamos pateando la pelota a media cancha y dándonos de patadas. No teníamos idea. El fútbol se aprende a través inclusive de la televisión, pero en Coatepec en esa época no había televisión y las pocas que había pues casi no se veía y no se transmitían los juegos. Había otro tipo de programas, pero fundamentalmente béisbol, carreras, andar en bicicleta, eso sí me fascinaba, tenía yo una bicicleta. Y bueno, pues conocía yo los alrededores de Coatepec, casi no había tráfico, entonces podía uno ir hasta las fincas en bicicleta. A veces me iba yo más lejos de lo que tenía permitido y no sé cómo mi mamá se enteraba y me regañaba. Pero bueno, son aventuras de chamacos y que ahorita me estás haciendo recordar con mucha nostalgia, pero también con mucha satisfacción. Claro. Oye, ¿la prepa? ¿Cómo te fue en la prepa? ¿En dónde estudiaste la prepa? En Coatepec. La prepa en Coatepec. Tuvimos maestros aceptables, algunos buenos, pero otros no iban. Entonces, en Coatepec estaba más enfocada la preparatoria Humanidades. Yo quería estudiar ingeniería. Salí muy mal en matemáticas. Y cuando llego acá a la Facultad de Ingeniería, el primer examen de matemáticas saco 0. Yo había sido buen estudiante, era de los que salía bien en la escuela, que recibía inclusive reconocimientos, pero llegar acá 0. Eso fue para mí un trauma. Dije, me equivoqué de carrera, seguramente. Pero Dios me iluminó y empecé a observar a quienes estaban en segundo año, en tercero, en cuarto de la carrera. Y yo los veía gente normal, no los veía yo gente superdotada o gente especial, no, gente normal. Entonces yo dije, bueno, mi problema se debe fundamentalmente a que vengo muy mal preparado. ¿Y cómo se resuelve cuando uno le falta preparación?
pues ponernos a estudiar. Entonces conseguí libros de secundaria y de bachillerato y me puse a estudiar matemáticas mañana, tarde y noche, domingos, festivos, vacaciones. O sea, de manera, a ver, Francisco, de manera autodidacta, tuviste que Autodidacta. recursar, Sí, tuve que empezar desde álgebra. y bachillerato. Me acuerdo muy bien de álgebra de Anfossi. Ese libro era el libro de cabecera. Y estudié. Y bueno, al final saqué 6, pero pasé el año. Y como ya tenía unas bases más sólidas, me seguí estudiando, seguí preparándome. Era yo de los que en vacaciones, pues sí, salía a alguna fiestecita, pero yo sabía que tenía que salir adelante porque si no, no iba a haber forma de superarme. En una familia numerosa que, pues mis padres trabajaban, había ya que ayudarlos y resulta que las vacaciones y los fines de semana me llevaba yo los libros y me ponía a repasar aquellas cosas que no entendía. Y además había maestros que faltaban, entonces yo dije, ¿qué faltó de ver? Pues esto, y me ponía yo a repasar. Luego alguien me observó y me dijo, sí. Oye, Francisco, ¿cómo fue la decisión para irte a estudiar al puerto de Veracruz ingeniería, sobre todo con una papá y mamá trabajadores, pero con una familia extensa? Porque lo primero que hay que hacer es sacar cuentas con los numeritos, ¿no? Para ver si la economía da, porque no es lo mismo estudiar en tu localidad que estudiar en otro lugar, que ello implica comida, habitación, sustento, transporte y los gastos dentro de la escuela. ¿Cómo se toma la decisión y cuál fue el apoyo de familia, de papá y de mamá? Te voy a platicar una cosa muy curiosa. Yo tenía la duda entre ingeniería y arquitectura. Arquitectura había en Jalapa, era mucho más cerca, y ingeniería era Veracruz. Tenía yo un maestro que me daba actividades estéticas y dentro de esa materia nos pidieron una ocasión que hiciéramos de plastilina, reprodujéramos el rostro de José María Morelos y Pavón, que venían las monedas de $1. Entonces yo lo hice, según yo me quedó muy bien, lo hacíamos sobre un cristal y al verlo el maestro, que era arquitecto, me dijo, oye, eso está muy feo, esto hay que arreglarlo así, mira, estos son defectos. Yo la verdad no le creí. Para mí el trabajo estaba bien hecho. Entonces lo que hice fue dejarlo tal cual y el lunes lo presenté el mismo y me dice el maestro, oye, qué cambio, para que veas, ahora sí te esmeraste. Era el mismo, digamos, la misma figura hecha en plastilina que había rechazado el viernes y dije, a ver, arquitectura tiene que ver con los gustos y tiene que ver con los estados de ánimo. Yo no voy a estudiar una carrera donde mi calificación va a depender del estado de ánimo del maestro. Entonces me inclino por ingeniería, porque en ingeniería se manejan mucho los números, a mí me gustaban mucho las matemáticas y ahí 4 y 4 siempre van a ser 8. No hay de otra, no hay interpretación del maestro. Y decidí cursar la carrera de ingeniería civil. Te estaba yo comentando que me vio algún maestro que era muy bueno, muy capaz, y me dijo, ya estaba yo en 4º año, y me dijo, oye, fíjate que veo a los alumnos de 3º que están muy atrasados en esto. Yo había sacado muy buena calificación con ese maestro, creo que había sacado 9 o 10, y me dice, quiero que tú vayas a dar clases de ejercicios de estabilidad a los de 3º. Y los de 3º, que eran bueno, había nuevos y había repetidores que habían sido mis compañeros. Tenía yo, me parece que 20 años o 21, dije, 20 años debo de haber tenido. Y dije, no, pues ni me van a hacer caso, me van a hacer bromas. Bueno, lo que hice fue preparar la clase y prepararla. Preparé la primera clase, me llevó como 2 semanas prepararla. Voy y doy la clase y
y no quería yo ni voltear a verlos, todos calladitos, yo apuntando en el pizarrón. Yo estaba impresionado de ese maestro porque llegaba, llenaba el pizarrón y no llevaba papel, no llevaba una sola hoja de papel de guía, todo era razonamiento. Y me gustó mucho esa forma de enseñar. Entonces yo lo hice de manera similar a lo que el maestro, al estilo que el maestro empleaba, y pues obviamente con eso pude hacer mi servicio social, cumplí con esa obligación, salí de la escuela, iba yo a trabajar con un ingeniero, y este ingeniero que me había invitado a dar clases me dice: me voy a estudiar al Politécnico, me voy a ir, no quiero dejar la carrera, no quiero dejar la cátedra, quiero decir, al garete, quiero que tú des la clase. A ver, en esa época pagaban 500 pesos mensuales al maestro que daba 5 horas a la semana, 5 horas a la semana. Entonces yo dije 500 pesos, me acuerdo muy bien, yo vivía con 820 pesos mensuales justitos. Con 500 pesos me muero de hambre, pues me va a faltar dinero y no voy a poder seguir dependiendo de mis padres. Entonces le dije: sí, pero pues yo necesito trabajar en otra cosa porque de eso no voy a vivir. Voy a trabajar con fulano de tal, ya me habían ofrecido trabajo. Y dice: no vayas a trabajar ahí porque no vas a aprender. Ve a trabajar a tal empresa, ahí sí vas a aprender. Digo, ese señor que me recomienda, que es el ingeniero Alfonso Gutiérrez de Velasco, en paz descanse, pues ni siquiera lo conocía. Y le digo: pero no lo conozco, ni me conoce. Dice: no lo conoces tú, pero el director de la escuela lo conoce porque es amigo de él, ambos están en el Club de Leones. Me llevó a ver al director de la escuela y el director de la escuela habló con el ingeniero Gutiérrez de Velasco y dice: ya está, te presentas ahorita. Dios mío, bueno, voy corriendo a ver a esta persona. No me preguntó qué sabía, fíjate qué curioso, no me preguntó por mi familia, me preguntó por otras cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Simplemente era una persona que tenía una habilidad para detectar alguna cosa en la gente que contrataba. Y me dice: estás contratado, te presentas mañana. Yo ni siquiera pregunté cuánto iba a ganar. Yo entendía que iba a aprender. Oye, Francisco, oye, Francisco, ese pasaje es muy interesante porque cuando tú dices tenía una habilidad para detectar ciertas capacidades de las personas o defectos, no sé. Sí, o defectos. Pero a lo que me refiero y a lo que voy, Francisco, es que más allá de las habilidades técnicas, más allá del conocimiento tal cual, antepuso Gutiérrez de Velasco la cuestión de los valores, de la ética, de la familia de donde provenías, y eso le hizo finalmente tener elementos para decirte: te quedas. Bueno, pues fue un voto de confianza que me dio, y quiero decirte que me quedé 26 años trabajando con él, 26 años. Empecé casi sacando copias y acabé siendo director general de la empresa y socio de la misma con el 10% de las acciones que no compré, me las regalaron como estímulo por los resultados obtenidos. Eso es a grandes rasgos la parte que estuve trabajando para una constructora. Llegué a ser presidente del Club de Leones, llegué a ser presidente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, llegué a ser presidente de Coparmex. Y alguien se fijó en mí. Ese alguien fue don César Leal Angulo, que era el dirigente de Acción Nacional en el Estado. Y me fue a ver. No sé si se fijó en mí por la televisión, o porque me entrevistaban, o por el radio, por el periódico, o porque investigó, no lo sé. Me fue a ver y me dijo: ya tenías una buena presencia pública, llamémosle así, como de alguna manera, aún sin proponérmelo, sin proponérmelo, quiero decir.
yo no buscaba los cargos, simplemente me buscaban y me decían, oye, ¿quieres hacer esto? Pues mira, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a entrarle y vamos a ver cómo ayudamos. Entonces, el tema es que este señor Leal Angulo me visita y me dice, quiero que seas el candidato a la alcaldía de Veracruz. Digo, don César, llevo 26 años en la empresa, soy socio, soy director general, no voy a dejar este trabajo por ir a algo que es una aventura. Yo no sé si gane, en primer lugar, porque en esa época se hacía mucha trampa. Había equipos de personas que recorrían la ciudad, muy testigo de eso, y veía cómo se robaban las urnas, cómo amenazaban gente, cómo llevaban el ratón loco, y bueno, resulta que había casillas donde las boletas, estaban vacías las casillas, pero a la hora del cierre estaban las urnas que no cabían las papeletas con los votos, no cabían. Vaya, trampa y media. Y le dije a don César que no, que era una locura. Iba yo a tener como Cortés que quemar las naves para irme a una aventura que pues iba a echar a perder mi carrera como ingeniero en esa empresa. Para continuar, te puedo decir que fue tal la presión que me hicieron. Me dijeron, oye, tú estás en Coparmex, estás en la Unión Social de Empresarios Mexicanos, hablas mucho del bien común, hablas mucho de la dignidad de la persona, hablas mucho de que hay que hacer algo por el país, hablas mucho de teoría. Pues ahí está la oportunidad para que esa teoría la lleves a la práctica. Y yo no sé cómo me hicieron, pero acabé doblando las manos. Y acabé diciendo que hicieron manita de puerco, sí, caray. sí, la verdad que sí. Me sentí muy presionado, pero bueno, yo decía, estoy en desacuerdo cómo está manejándose el país. Si ahorita me están ofreciendo una candidatura cuando ni siquiera yo le he buscado, ni me interesa, tengo que aprovechar esta oportunidad que la vida me da para hacer algo por mi ciudad. Por mi ciudad. Esto suena... Oye, Francisco, ya te ibas perfilando para aceptarlo, pero en la empresa, ¿cómo lo negociaste? ¿Cómo lo pactaste? Porque obviamente no podía decirte así nada más como que sí, cuando yo avisé, le avisé a mi jefe, me están proponiendo, dice, ni te metas, me recuerdo perfectamente las palabras, te van a lastimar. La política es muy ingrata. Pero bueno, aún en contra de la opinión de él, fue tal la presión que yo decía, bueno, quiero cambiar las cosas, pero si esta oportunidad me la están dando, me voy a arrepentir después de no haberlo hecho, de no haber participado. Y quiero decirte que acepté con la oposición de mi familia. Eso me dijo, nos vas a poner en un riesgo, quién sabe qué te hagan. Los únicos que me apoyaron fueron mis hijos, porque como jóvenes o niños, pues son soñadores, pero las personas mayores son realistas. Me dijeron que era una locura. Bueno, el caso es que entré, no tenía yo ni idea de cómo se armaba una campaña, ni idea. Entonces arrancó primero Boca del Río, fui a ver cómo lo hacían y hice una lista de lo que vi que estaba bien y de lo que vi que habían hecho mal. Por ejemplo, iban gritando en la calle, digo, no, pues tienen que llevar un carro de sonido. Iba gente, pero era muy poca. Entonces yo dije, esto hay que echarle cerebro, porque si no, voy a perder. Tengo encima al partido oficial y tengo aparte al PRD, que en esa época estaba tomando mucha fuerza y estaba de candidato el PRD a la alcaldía, nada menos que el que había sido presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, un ingeniero muy conocido aquí en Veracruz y además apreciado. Bueno, pues dije, vamos a hacer las cosas diferentes. En lugar de discursos y rollos, vamos a hacer un evento en el Zócalo el domingo, porque el domingo hay mucha gente y entonces quienes vayan a filmar no van a saber si es gente que fue a pasear o gente que fue al meeting. Contraté unos mariachis, empezaron a tocar
y la gente fue siguiendo los mariachis. Llegamos al malecón, ahí teníamos un templete, y la gente, por curiosidad de los mariachis, fue. Entonces se veía eso lleno. Se veía lleno. O sea que fue plan con maña, Francisco. Pues estrategia política. Y luego hay otra cosa que recuerdo, contraté a unos tenores, no sé si te acuerdas, estaban de moda Pavarotti, Carreras, claro, y Plácido Domingo, y habían sacado los tres tenores, un DVD o un CD con música navideña y otro con ópera. Bueno, entonces, esos tenores empezaron a cantar. Ópera en Veracruz al aire libre es muy difícil de haber escuchado antes, o muy raro. Entonces la ópera trae, entonces más gente fue. Cuando sacaron las fotos, el mitin estaba a reventar, no por irme a ver a mí, sino por escuchar a los tenores. Y yo veía que, dije, no, es muy difícil que gane, porque toda la maquinaria estaba a favor del entonces partido oficial. Pero además había otra cosa. Estar a las 12 del día, a las 2 de la tarde en pleno sol, saludando gente en la calle o en un crucero, dije, no, eso no lo voy a aguantar. Entonces se me ocurrió empezar a las 6 de la mañana. Y lo hacía yo en 2 jornadas, la campaña de 6 de la mañana a 11 de la mañana. A las 11 de la mañana iba yo a la oficina, había clima, iba a comer, descansaba un rato, y a las 4 de la tarde, que ya había bajado el sol, otra vez a seguir. Los periódicos no nos sacaban, todo era PRI. Bueno, el candidato del PRI ganaba hasta los debates donde no iba, para que te des una idea. Entonces dije, vamos a sacar un periódico nosotros, y sacamos un periódico que regalábamos, para que la gente se entere de qué es lo que estamos haciendo. Cuando faltaba una semana para las elecciones, empecé a ver la reacción de la gente, ya me identificaba, me había subido a los camiones, recorrido las colonias, me paraba yo fuera de los supers, porque ahí se sentía el aire frío del clima cuando estaban las puertas abiertas, y ahí saludaba gente. Es más fácil eso que andar recorriendo colonias en el sol y todo. Bueno, faltando una semana, le dije a quienes me hacían el favor de acompañar, dije, ¿saben qué? Este arroz ya se coció. Vamos a ganar. Y ganamos. Ganamos por una diferencia del 10% de los votos. Alguien me dijo, oye, ¿qué sabes de política? Para meterte en eso, le digo, no sé nada, pero sí sé administrar. Y esto me voy a hacer a la idea de que es una gran empresa que tiene muchísimos clientes que son los ciudadanos. Y los ciudadanos quieren transparencia en el uso de los recursos, los ciudadanos quieren servicios de calidad, los ciudadanos quieren que la infraestructura del puerto esté en buenas condiciones, los ciudadanos quieren una serie de cosas elementales. Y empezamos a trabajar. Pagamos sueldos que no se habían pagado antes, empezamos a dar bonos por resultados a los colaboradores. Busqué a la mejor gente que pude encontrar en Veracruz y que aceptara, a la mejor. Y los resultados empezaron a darse de manera verdaderamente maravillosa. Empezó a sobrar el dinero, el carnaval que perdía siempre empezó a tener utilidades, pavimentamos calles de concreto, teníamos mucho dinero a principio de año porque la gente pagaba el predial por adelantado, metí el dinero al banco, no como otros hacían, que metían el dinero a nombre de ellos, devolvían el dinero pero se quedaban con los intereses. Yo quiero decirte que con los intereses que cobramos, pavimentamos calles como Jicotenca, 16 de septiembre, con los puros intereses. Empezamos a cambiar luminarias, hicimos que la inflación se revirtiera porque empezamos a comprar lámparas a mitad de precio de la misma marca. ¿Qué es lo que pasó? Que las comisiones se iban por otro lado.
Y para acabar rápido, dejamos el ayuntamiento con todo pagado, cero deuda y 100 millones de pesos en caja y en un fideicomiso para hacer obra. 100 millones de pesos de hace 23 años eran aproximadamente, números más, números menos, unos 10 millones de dólares de ahora. Entonces, sí se puede. Ayudamos a la policía, ayudamos a la Cruz Roja, ayudamos a las Madres de Calcuta, ayudamos a mucho. Cumplimos en la medida del presupuesto y en la medida de las posibilidades también reales. Pero creo que a la gente no la ve. Oye, Francisco, después del triunfo, después del gobierno, ¿cuál fue la reacción de tu esposa y de la empresa al ver que habías logrado ganar y que además habías logrado éxitos en el ayuntamiento, como esto de haber dejado dinero en caja, 100 millones de pesos, haber logrado mejorar el salario, haber logrado construir obra pública con el mismo dinero, pero usando estrategias financieras? ¿Cuál fue la gran conclusión, la gran lección, la gran enseñanza de haberte aventado después de que aceptaste que te hicieran manita de puerco, que tu familia te dijera no vas, que la empresa te haya dicho ten cuidado y que tú hayas dicho pues sí voy? Mira, en resumen, mi esposa primero se oponía, después me ayudó a través del DIF y me ayudó bastante. Entonces se le olvidó sus temores, número uno. Número dos, a la empresa ya no regresé. Era obvio que a mi salida, ni modo que me estuvieran guardando el lugar. Pues alguien, un familiar del dueño de la empresa ascendió y ni modo que llegara yo y le dijera, oye, ese es mi lugar, hasta un ladito, porque ya estoy aquí. Entonces dije, no, pues ya no puedo regresar. Se abrió un hueco, el hueco se cerró y no puedo llegar a forzar una situación que nos va a hacer sentir incómodo a todos. En ese momento me visitó un empresario muy connotado de México que había estado siguiendo el fenómeno del cambio que se daba en esa época y me dijo, vengo a verte porque tengo una preocupación. ¿Qué vas a hacer después de que termines en el ayuntamiento? Y le digo, pues regresar a lo mío, que es lo que sé. La política, algunas satisfacciones da, pero da muchos dolores de cabeza también. Y dice, fíjate que no. Acaba de ganar Fox. Y necesitamos gente que haya dado resultados. Ya aprendiste, te costó trabajo, pero ahora que ya sabes, favor que me hizo él, porque realmente uno nunca deja de aprender. Ahora que ya sabes, tienes que ir al gabinete de Fox. Preséntate con tal persona porque te van a dar. Quiero decir un detalle que... Oye, ¿fue parte de los famosos headhunters, Francisco? Pues mira, no sé si fue headhunter, no sé qué pasó. Lo que sí te quiero decir es esto. El gobierno, un municipio, una ciudad, castiga o premia al partido que cumple con las expectativas. Y déjame platicarte que Fox vino a Veracruz cuando su campaña no prendía. Y ha tenido una recepción aquí que en ese momento marcó un antes y un después su candidatura o su campaña. Y de 538 casillas que se instalaron en el municipio de Veracruz, ¿sabes cuántas perdió Fox? Ninguna. Ganó las 538 casillas. Supongo que en parte, fue gracias a que era un candidato carismático, que era un candidato entrón, que era el cambio que ofrecía, pero también por el resultado que obtuvo el ayuntamiento. Remodelamos calles, fíjate, cuando yo entré había 17,000 luminarias más o menos, de las cuales 7,000 no prendían.
Cuando salimos nosotros, dejamos 29,000 luminarias que todas prendían. Fíjate, comprábamos, te digo, las cosas a la mitad de precio que los compraban la administración inmediata anterior. Lo compraron más barato, se licitaba todo. Y bueno, yo creo que esto llamó la atención y me invitaron a ser coordinador general de Puertos y Marina Mercante. Estuve en el cargo 2 años y pico, luchando contra la corrupción, contra el burocratismo, contra los presupuestos que no se ejercían, afectando intereses. Me eché muchos enemigos. Y un día me llamaron y me dijeron, oye, tu proyecto, porque me empezaban a visualizar como un posible candidato a la gubernatura. Y me llamaron y me dijeron, fíjate que tu proyecto no es el de la Secretaría. Me habló el secretario de Comunicaciones y Transportes. Así es que quiero pedirte que renuncies y me entregues el cargo. Digo, oye, ¿pero qué hice? ¿Hice algo mal? Oye, tuvimos un avance. Nada más te digo, para que tengas una idea, al puerto de Progreso llegaban 2 cruceros al año. Fui a Miami a negociar con los cruceristas y logramos, mediante un acuerdo que firmamos, que de 2 cruceros que se recibían al año aumentara a 52, con una derrama económica impactante. Pero bueno, cuando estás en estas cosas, generas envidias, afectas intereses. Entonces me pidieron que entregara yo el cargo. Duré 2 años y pico. Tuve la satisfacción todavía de luchar para que la ampliación del puerto de Veracruz se diera, porque había muchos enemigos, empezando por el gobernador del estado, que quería que se fuera a Alvarado, que se fuera a no sé dónde, o que se fuera a Tuxpan, y la Secretaría de Marina se oponían. Yo decía, el puerto de Veracruz tiene que crecer en Veracruz. ¿Cómo van a llevar una grúa de Veracruz a Alvarado? Alvarado no tiene ni ferrocarril. ¿Cómo van a sacar la carga? En fin, la burocracia es tremendita. Y algunos funcionarios de muy alto nivel son muy cerrados. Han vivido siempre de la grilla de la política. Yo creo que no saben lo que es emprender, lo que es innovar, no sé qué intereses protegen. Pero bueno, en eso me llamó una persona que le tengo un gran aprecio, que fue gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia, y me dijo, oye, hemos estado sondeando y fíjate que el presidente necesita apoyo en la Cámara de Diputados porque somos minoría. Entonces hemos visto quién puede ganar y tú puedes ganar por el distrito 12 de Veracruz. Así es que te pedimos que seas el candidato de Acción Nacional. Pues aproveché que me estaban dando las gracias en la Secretaría de Comunicaciones para entrarle al cargo, entrarle a la elección, y ganamos 150% de votos arriba del segundo lugar. 150% arriba. O sea que te caíste para arriba, como se dice coloquialmente. Me caí para arriba. Fíjate una cosa curiosa, llego a la Cámara de Diputados y pues me enfrento con los círculos de poder que hay en todos los partidos. Hay una que se llama las burbujas, y las burbujas son quienes de alguna manera mandan la línea, dicen por qué hay que votar, etcétera. Entonces, pues yo vi que las iniciativas que presentaba me las congelaban, la misma fracción del PAN. Entonces dije, me tengo que preocupar por hacer otra cosa. ¿Y a qué me dediqué? Me dediqué a defender a los puertos. Le ganamos a Fidel Herrera una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Me dediqué a promover la ampliación del puerto de Veracruz. Y me dediqué a bloquear, votando en contra, con un montón de ocurrencias que eran verdaderamente nefastas y que estaban promoviendo los diputados. Algunos diputados tal vez de buena fe, pero eran gringos, eran políticos, eran líderes sindicales que no tenían ni la más remota idea de administrar.
Y recuerdo, por ejemplo, un caso donde un capitán de Campeche lleva una iniciativa y dice, oigan, es que yo quiero y propongo que se les haga justicia a los trabajadores porque fueron jubilados de tal empresa, fueron jubilados porque los jubilaron con menos dinero. Y todo el mundo alzando la mano y sí, hay que hacer justicia. Qué bonito es hacer justicia con dinero ajeno. Y le digo, oye, ¿ya hiciste cuentas? ¿Cuánto va a costar esto que estás pidiendo? Que les paguen retroactivo no sé cuántos años. Dice, no he hecho cuentas, pero yo calculo que como 1,000 millones. Le digo, oye, en primer lugar, el Seguro Social tiene sus 1,000 millones para pagarlo, porque una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Entonces me dediqué a bloquear todas aquellas ocurrencias que pude. Esa fue mi labor, y hacer labor de concientización con empresarios, con transportistas. Fui presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Y ayudar y a destrabar cosas. ¿Cómo? Como si jugaras fútbol americano, te dedicaste a taclear todo aquello que pudiera hacer daño. Aquellas cosas, oye, nada más te digo, fíjate, yo ya veía venir en la Secretaría de Marina una intención para apoderarse de los puertos, como a la larga pasó. Yo ya la veía venir. Y entonces este señor, que era capitán de altura o capitán de puerto de Campeche, llevaba una propuesta de traspasarle funciones de la Secretaría de Comunicaciones a la Secretaría de Marina. Y me tuve que parar ahí en la comisión, porque yo era integrante de la Comisión de Marina, y le dije, ¿saben qué? Esto es un error. Si van a poner a los marinos militares a controlar los puertos, van a querer al rato poner a los de la Fuerza Aérea a controlar los aeropuertos. Y ¿saben qué? La función de esas personas, muy digna y muy respetable, pero no es administrar. Ellos están para defender al país, no para meterse a administrar cosas que en un momento dado, como tienen formación militar, están acostumbrados a obedecer o no objetar. Y ahí hace falta, para tomar una decisión, no seguir a pie juntillas lo que el superior jerárquico ordena, sino tener la oportunidad de dialogar y, en base a un consenso, encontrar la mejor opción. No nada más porque recibí una orden la voy a cumplir. A lo mejor esa orden está mal dada. Y bueno, pues afortunadamente eché para abajo eso. Habían cometido otro error también gravísimo. Fidel Herrera y otro senador presentaron una iniciativa para que todas aquellas ciudades fronterizas que tienen puentes internacionales de peaje, el 50% se les diera a las ciudades, pero fue nada más para la zona fronteriza y se lo aprobaron. Entonces, ciudades que no tenían frontera y que tenían caseta de cobro, pues dejaron de percibir ese apoyo federal, como Alvarado, como Córdoba, Orizaba o Fortín, que tiene el puente que cruza la barranca de Metlac. Entonces, ocurrencias que sacaban con fines políticos, y hubo que enmendar todo eso para que regresaran los recursos. A eso me dediqué. Saliendo de ahí, me di cuenta que no tenía trabajo, que tenía yo 55 años, que era muy difícil que a mi edad me dieran empleo. Entonces me asocié con otras personas y pusimos una constructora. Y desde el 2006 a la fecha estoy aquí en la constructora, ya llevo algunos añitos, hacemos obra industrial. Lo que he aprendido en el paso del tiempo lo he aplicado aquí. Es una empresa no muy grande, pero nos ha tocado obras relevantes que nos sigue uno aprendiendo. Oye, Francisco, después de todo este relato que nos has compartido, ¿qué ves hacia el futuro para nuestro país,
para nuestro estado, los retos que hay que afrontar, porque te ha tocado cambio de época, te ha tocado cambio de régimen, te ha tocado cambio en lo político, fuiste parte de ese cambio político. ¿Qué es lo que los grandes pendientes que tenemos que resolver el próximo año, mi estimado Francisco? Mira, me preocupa el rumbo que lleva México. México, aunque no lo quieran reconocer, va al socialismo, lamentablemente. Muchos de los funcionarios que están en la llamada Cuarta Transformación son de ideas socialistas o comunistas. Y poco a poco nos están llevando allá siguiendo los lineamientos que marca o los protocolos que marca el Foro de Sao Paulo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Votar y promover el voto libre, razonado, meditado, responsable. Creo que es lo único que nos puede salvar. Y fíjense un detalle: salvamos al INE, hubo que salir a la calle. Salvamos a México del plan A, del plan B. Sí se puede cuando la ciudadanía se une. Y creo que el futuro de nuestro país es como una moneda, está en el aire. Si dejamos que las actuales autoridades continúen con su sistema de enfrentamiento, con su sistema de dádivas, con su sistema de decir que vamos muy bien cuando vemos que en los hospitales públicos no hay medicinas, no hay ni climas, la gente se está asando, cuando vemos que Comisión Federal de Electricidad tiene problemas de suministro, y vemos los apagones y vemos la inseguridad que hay en las carreteras y nos dicen que esa transformación debe de seguir, pues entonces quiere decir que vamos a empeorar. Hay que salir a votar, esa es mi idea, hay que salir a votar. No puede ser, por ejemplo, que en Puebla, en las elecciones, cuando salió el gobernador, el señor que lamentablemente falleció, no me acuerdo su nombre, una persona que sí, le cortaron el pie. ¿Cómo se llama? Barbosa. Oye, salió a votar el 30% de las personas, el 70% no salió. Y en el caso más reciente de aquí, del Estado de México, la mitad de los votantes se quedaron en casa. Y ganó una señora acusada de despojar de su salario a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco. Y ganó una señora que tiene, no sé si 750 u 800 millones de pesos sin comprobar en la Secretaría de Educación Pública. Y esos van a ser nuestros gobernantes. Por favor, o participamos como ciudadanos para construir con nuestro voto un México mejor, o simplemente vamos a acabar enfrentados, vamos a acabar en una situación de conflicto, de polarización social, y ese tipo de problemas ya los hemos vivido en la historia de México. Mira, una cosa tristísima, de 1821 a 1862 son 41 años. En ese periodo tuvimos 2 emperadores, sufrimos 3 invasiones, sufrimos 3 invasiones extranjeras, perdimos la mitad de nuestro territorio por la desunión. Entonces no es posible que sigamos los mexicanos desunidos. Yo no puedo arreglar lo que pasó hace 100 años o 200, pero sí puedo ayudar a arreglar. Quiero aclararlo también como ciudadano, no me interesa un cargo público, ni lo estoy buscando, ni un cargo político. A mí me interesa como ciudadano hacer lo necesario para que los mexicanos busquemos aquellos puntos donde coincidamos y nos podamos llevar bien, y podamos trabajar para engrandecer al país, y podamos trabajar para tener un gobierno responsable, un gobierno que una, que motive, que ayude, que anime, que facilite. No uno que diga que unos son fifís y los otros son del pueblo bueno. Eso no ayuda. Una familia unida es una familia que triunfa.
una familia desunida es una familia que acaba en conflicto. Si eso pasa a nivel familia, ¿qué no pasa a nivel país? Y hay que trabajar en eso. Tú estás en los medios, yo estoy en los medios, hay que abonar, hay que sumar en ese aspecto. Comentaba yo en la mañana en una conferencia a la que asistí, comentaba yo con una de las personas que asistieron, le digo, mira, cuando venían las invasiones a Veracruz, hace muchos años, bueno, siglos tal vez, ¿sabes lo que hacían? A los presos de San Juan de Ulúa los soltaban y les daban armamento. A los enemigos de la sociedad, de la comunidad, los soltaban. Porque en ese momento no había que pensar en rivalidades o en enemistades, había que pensar en defender al país. Había una meta común, había un deber superior. Y eso es lo que debemos ahora recordar y tener presente que si queremos cambiar este país para mejorarlo, lo único que podemos hacer es de manera pacífica, de manera responsable, de manera respetuosa, mediante nuestro voto. Es la única herramienta que conozco. Lo demás es violencia, lo demás es sangre, lo demás es polarización, y ahí acabamos perdiendo todos. Francisco, con toda esta experiencia, ¿qué mensaje le dejas específicamente a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres jóvenes que están tratando de construir su vida, su porvenir y desarrollar su existencia? Mira, es muy difícil dar consejos, pero lo intentaré. Primero hay que buscar la forma de superarse. Segundo, hay que estudiar historia de México. No la historia oficial que está manipulada y que está diseñada y arreglada de forma tal que se vuelvan héroes los tiranos, y a muchos que tienen méritos los arrojan al basurero de la historia, porque así le conviene a la narrativa oficial. Que estudien, que se superen, que trabajen y que sueñen. Nadie va a venir a resolvernos los problemas. Nadie va a venir de fuera, no van a venir los americanos, no va a venir los canadienses, no van a venir los rusos ni los chinos. Tenemos que trabajar los mexicanos para sacar adelante al país. Sí se puede, sí hay esperanza, sí hay manera de lograrlo, pero tiene que ser mediante la preparación, mediante el estudio y mediante la participación ciudadana. No hay otra herramienta. Necesitamos gente más capacitada para que no crea todos esos rollos que nos disparan en las mañaneras, donde dicen que vamos muy bien y nos damos cuenta que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Por qué tiene tantas simpatías el presidente? Bueno, pues porque hay 20 y tantos millones de familias beneficiadas con dinero. Es como un padre de familia que le da a cada uno de sus hijos, le da 5,000 pesos, estoy exagerando desde luego, 5,000 pesos de domingo, pues va a ser el papá más querido y más apapachado del mundo, pero los está echando a perder, porque con esa cantidad pues simplemente no van a querer ir ni a la escuela, para que el papá les resuelva todo. Necesitamos generar y crear gente responsable, gente que no dependa de la dádiva, gente que vea el trabajo como una forma de autorrealizarse, de no depender de otro. Si dependes de otro, estás sujeto a la voluntad de otro para que te dé. Entonces, hay que ser independientes en pensamiento, en criterio y en trabajo. Hay que tener un trabajo digno, hay que tener un trabajo donde razonablemente uno obtenga lo necesario para vivir, y eso solamente se puede conseguir a través de la superación de la preparación. Hay gente que se espanta porque... Sí, dime. No, termina la idea. A ver, hay gente que se espanta porque dice, es que los ministros de la Corte ganan 250,000 pesos mensuales. Pues, ¿sabes qué? El presidente gana menos porque quiere dar la imagen, pero el presidente no paga comida, no paga ropa, no paga gasolina, no paga chofer, no paga celulares, no paga guardaespaldas.
no paga renta. O sea, hay que sumar todo. Y otro tema también importante es que yo pregunto, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Un secretario de Hacienda o un cantante de esos de conjuntos nuevos que cobran $1 millón o hasta en dólares por una presentación? Y eso no se espanta a la gente. Pero si un ministro de la Suprema Corte gana 250,000 pesos mensuales, es un fifí, es un aspiracionista, es no sé qué cosa. No, si la gente está preparada para ese sueldo y más, debe de ganarlo. Yo prefiero gente bien pagada en el gobierno para que no tenga que robar. ¿Cuántos funcionarios? Dice, yo gano poquito, yo gano 20,000 pesos mensuales. Oye, pero ¿y la casa y el coche que tienes y esta otra casa y este otro negocio de dónde salió? Pues de ahí mismo. De ahí mismo. Hay un dicho muy viejo que dice, sacristán que tiene cera sin tener su cerería, ¿de dónde saca la cera si no de la sacristía? Tienen sueldos simbólicos porque quieren darse una imagen de austeros, de pobres, para identificarse con el pueblo, pero en el fondo están saqueando el erario por otros medios, y hablo de todos los partidos en mayor o menor grado, Hay gente honrada, no lo dudo, sería injusto barrer parejo, pero la mayoría de los que van a un cargo público van por los negocios que pueden hacer, no van por servir al país, no van por que mejoremos, van porque en 3 años o en 6 años puedes sacar tanto dinero que no necesitas trabajar en toda tu vida, el resto de tu vida, quiero decir, y a lo mejor ni tú ni tus hijos. Ese es el medio en que estamos y ese medio hay que cambiarlo. Así es, mi estimado Francisco. Pues la verdad es que me da mucho gusto haber dialogado, platicado contigo. Gracias por tu generosidad de compartirnos tu historia de vida, reflexiones, anécdotas y todos estos elementos que han conformado en ti al empresario y político exitoso, un chamaco de 77 años. Así no me eches más. 74 y voy a cumplir 75. Ya me estás agregando más de la cuenta. Más chamaco todavía. Bueno, sí. Todavía más chamaco. Pues muchísimas gracias, Paco. Gracias por este diálogo en Salud Cafetera. Y amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este diálogo con Francisco Ávila Cambero. Soy Tomás González Corro. Nos vemos en la próxima de Salud Cafetera. Saludos. Muchísimas gracias, Tomás, por todo. Te mando un abrazo y bueno, hay que trabajar por el país. Así sea.